Marta Puga, sexóloga, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. Ay, perfecto. Regresando de vacaciones, o sea, sería ingrata si digo que no. Qué bueno. Muy bien. Oye, vamos a hablar de este virus, del famosísimo virus del papiloma humano y la sexualidad. Así es. Sí o sí es directo por ahí. Sí, de hecho es como, digamos, de los contagios como más frecuente por un contacto erótico sexual, sí, pero no necesariamente. Es decir, cualquier contacto con la piel o con fluidos corporales contaminados, ¿no?, puede ser un medio de contagio. Claro que el más incidente, la prevalencia, es por contacto sexual directo. ¿Cuál podría ser uno que no sea por ejemplo, fíjate, digamos que haya ropa, ¿no? La ropa interior, que no esté bien lavada, ¿no? O sea, el virus permanece como para contagiar, no sé, se me ocurre las jovencitas, préstame tu traje de baño, por ejemplo. Podría ser. A ver, algo bien importante es que se ha mitificado mucho el VPH. A ver, el VPH... El 80% de la población mundial a lo largo de su vida se va a contagiar de uno o de varios virus de VPH. O sea, hay muchos. Hay muchos. Okay. Arriba de 100, de los cuales 40 son por contacto sexual. Ajá. Y que de esos 40 hay entre cepas, que es la 16 y la 18, que es la del 70-80%, pueden provocar cáncer, ¿no? Entonces, hay muchos contagios de VPH que se inactivan de manera orgánica y ni siquiera cuenta nos damos. Pero el preocupante es la cepa 16-18, también la 31, la 33, ¿no?, que pueden generar cáncer cervicuterino en las mujeres, pero no nada más en las mujeres, sino también cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer de boca, cáncer de faringe, cáncer anal. ¿Cuáles son los síntomas de este? La mayoría son asintomáticos. Ese es el problema. Ese es un problema y que quedan más o menos, se cuenta que queda un periodo de latencia entre 2 y 6 meses, aunque pueden pasar incluso 1 año, 2 años, sin que haya de haberse contagiado, sin que haya ningún síntoma, ¿no? Los síntomas más evidentes son las verrugas o lesiones, ¿no? Y que sí suelen ser evidentes cuando van a hacerse un estudio, especialmente en las mujeres, un Papá Nicolau, pueden ver las verrugas de manera evidente, aunque también se pueden ver, por ejemplo, en el pene, en la zona vulvar, en la zona anal, ¿no?, incluso en la boca, si hay prácticas orales, sin protección alguna. Entonces, lo preocupante es cómo se está llevando una vida erótica sexual, sobre todo la población adolescente joven, que es como el periodo entre los 15 años, como promedio 25, que puede haber una mayor prevalencia de contagio, y eso es lo preocupante, es decir, cómo es que esta población joven está llevando su vida erótica sexual, ¿no? Y además, ¿qué pasa después de que descubren que se contagiaron de VPH? Entonces, a mí me ha pasado en el consultorio gente joven que ha llegado con esta situación de que tienen VPH, que están en tratamiento, y a la hora, por ejemplo, de seguir su vida erótica sexual, ya lo hacen como con más temor, o a veces no querer volver a tener vida erótica sexual por el miedo a contagiar y también como el estigma y el miedo a tener que comunicarlo. No nada más pasa en la población joven, también pasa en la población adulta, ¿no? Y habría que ver cómo son su vida erótica sexual, es decir, qué contactos de riesgo están teniendo. O, por ejemplo, la población joven. Fíjate, algo que me llama la atención es que de 5, en la población adolescente joven de 15 o, madura, 25, o madura joven, de 5, 4 se van a contagiar de VPH. ¡Ay, qué barbaridad! O sea, realmente... O sea, casi todos. Exactamente. Por eso es que a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 80% de la población que tenga una vida erótica sexual activa, ¿no?, puede en algún momento de su vida contagiarse con una cepa o con varias de VPH. El problema aquí es el tener la vida sexual activa o el tener muchas parejas. Tener contactos de riesgo. O sea, pueden tener muchas parejas, sí, pero tener el cuidado
sobre su salud sexual y reproductiva. ¿Qué protege contra el virus del papiloma? El condón. El condón, únicamente. Únicamente el condón, ¿no? O sea, no hay ningún otro tratamiento ahorita, ¿no? Y lo interesante es, bueno, lo preventivo es la vacuna del VPH. Ajá. Que se está poniendo en la población infantil o preadolescente, que estarían en la etapa de la pubertad. Ajá. Entre los 10 años, 9 años, se está poniendo esta vacuna especialmente en las niñas, pero también se está poniendo en los niños. Y cualquier persona que no tenga acceso al sector salud, por ejemplo, de los 11 años a 49 años, sobre todo si tienen alguna comorbilidad, que tienen algún otro padecimiento, pueden adquirir de manera gratuita por parte del sector salud. Creo que el ISSSTE proporciona de manera gratuita la vacuna del VPH. Entonces, el único método preventivo sería, de alguna otra manera, para que no haya un contagio, la vacunación de manera previa o de manera anticipada. Es decir, en la población joven, tanto adolescentes, hombres como mujeres, que no hayan tenido todavía una vida sexual activa. Okay. Eso es muy importante. Ajá. ¿Es una sola aplicación? Sí, una, si todavía no ha tenido una vida sexual activa. Si ya inició una vida sexual activa, pueden ser 3 aplicaciones, que es la inicial, una a los 2 meses y otra a los 6 meses. Okay. ¿No? Que tiene que ver con este refuerzo. Entonces, me parece que es un tema importante. Hablas de las mujeres, ¿a los hombres también sería recomendable por supuesto, la vacuna? Por supuesto. A mí me parece que tiene que ser general. Toda persona que tenga una vida sexual activa, aunque tenga de alguna otra manera una responsabilidad y un cuidado, pues también puede pasar que en algún momento no usen el condón, que sí tengan la frecuencia de utilizar el condón, pero en una situación, ya sea por la persona, por la situación, por el momento, por la emoción, decidan no utilizar el condón, ya es un contacto de riesgo. Entonces es lo que debemos de revisar. Fíjate que estaba yo leyendo la Gaceta de la UNAM, que a mí me pareció muy interesante, si bien sí es esta investigación en la población de la UNAM, digamos que es como una micromuestra de todo lo que puede pasar a nivel nacional, ¿no? Y identificaron que de cada 5 estudiantes que iniciaron su vida erótica sexual activa, solamente 1 utilizó condón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están dejando de utilizar el condón, pero que además hay situaciones de riesgo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que hay lugares donde pueden tener sexo sin protección alguna, y a veces sin saber con quién, que le llaman cuartos oscuros, o por ejemplo el último vagón del metro, ¿no? Entonces, lo que nos deja ver esto es que la población probablemente está teniendo contactos de riesgo, ¿no? Sí. O, no sé, influenciado por la cultura global, que a mí me parece que también eso influye muchísimo en cómo vamos viviendo la vida erótica sexual las personas, la globalización, que está llevando a la población joven a no ser tan consciente de lo que implica tener una vida sexual activa. Aunque a nivel sector salud y también sector público, en el 2024 a nivel gobierno sí se hicieron campañas de información y de prevención, pero también se descubrieron cosas que, por ejemplo, la población joven a veces no quiere ir al sector salud por información sobre métodos antifecundativos o porque descubrieron que tienen algún contagio de una infección de transmisión sexual, porque su información no va a quedar guardada. Entonces, si mi papá o mi mamá se van a enterar, entonces dejan de ir o no van por esa misma razón. Estamos hablando de VPH y las relaciones sexuales, y afortunadamente tenemos ya muchas preguntas del auditorio. Sandra Morales, ¿cuándo se adquiere el VPH? Que si cuando se adquiere el VPH hay riesgo de contraer cáncer. Tendría que ver la cepa, ¿no? O sea, la cepa, lo que tú decías, ¿hay más de 100? Hay más de 100 cepas, de las cuales 40 se contagian por contacto sexual, es decir, por órganos sexuales pélvicos externos internos, pero de esas 40, la cepa 16 y la 18 son las que son precancerígenas. ¿Quién te dice qué cepa es la que tienes? Tienes que ir al médico y hacer que le hagan un estudio. Es un estudio de laboratorio para que sepan cuál es la cepa, cuál es el tratamiento que tiene que llevar la persona para disminuir
toda la sintomatología y evitar que ocurra un cáncer cervicuterino. Ahorita recuerdo el laboratorio Bimodi, Biología Molecular Diagnóstica, ahí hacen este estudio con todas las cepas para quien quiera consultarlo. Isabel Torres, que si las verrugas genitales son siempre causa del VPH. No siempre. Puede ser otro motivo. Que, a ver, el VPH está dividido en dos grupos, de alto riesgo y de bajo riesgo. Sí. De alto riesgo, pues ya les mencioné, la cepa 31, 33, 34, ¿no? Eso nada las más 16 y las 18, en un laboratorio, ¿no? O sea, tú no puedes saber. Claro, y las de bajo riesgo, ¿no? Puede ser que, digamos, haya por ahí una verruguita, una lesioncita. Incluso una de la situación que puede poner en riesgo es que puede aparecer la verruga y desaparecer, o una lesión y desaparecer, y ya se vuelve asintomática. Entonces, como ya no se presenta ningún síntoma, no van a revisión, ¿no? Porque muchas veces la población joven no va a revisión cuando ve, les digo, cualquier enrojecimiento que tú veas, cualquier lesioncita, cualquier exudado, ¿no? Cualquier olor, ¿no? O fluido que sea normal, tienes que ir al médico. Es mejor ir al médico y que te diga qué es, para que haya un tratamiento de manera adecuado, que no haya, ¿no? Pero no suelen ir precisamente, una vez es por vergüenza o porque ya se van a enterar en mi casa que ya inicié mi vida erótica sexual activa. Entonces, ¿cómo le digo al médico que no lo diga, o a la médica? Que eso es parte de la privacidad. Lo que sí pasa también es que cuando ya una persona va y sí tiene VPH, le van a preguntar cuáles son sus parejas sexuales, cuántas tiene. Y las cercanas que tenga ahorita les va a tener que comunicar. Entonces también es eso de, pues ya no me acuerdo si yo tuve en alguna fiesta, no hubo contacto de riesgo, exactamente, del alcohol, claro, y ya me contagié, pues ni siquiera sé ni con quién, ¿no? O cómo le comunico al grupo, o cómo le comunico también a la pareja. Porque ya en una relación de pareja, digamos, aparentemente estable, si alguno de los integrantes descubre que tiene VPH, pues con quién saber directamente, pues con la pareja, ¿no? Claro. A preguntar o a indagar, que casi siempre es tu responsabilidad porque no me lo dijiste, yo no te contagié, tú me contagiaste. Entonces es todo un asunto para poder tocar cualquier tema que tenga que ver con infecciones de transmisión sexual, especialmente el VPH, que es algo que pues ya les comenté, a nivel mundial el 80% de la población se va a contagiar, pues realmente es muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y me parece que tendría que ver con volver a darle la importancia necesaria a que se dé una educación de la sexualidad de manera preventiva, no de manera emergente. Que aquí en México, digo, a mí generalmente me contratan de manera emergente, ya cuando está la situación, y que muchas cosas podían preverse si se diera una educación de la sexualidad responsable. Que no tenemos. Fíjate que disminuyó, a mí hace ratito te comentaba, ¿no? Que a principios de los años 2000 hicimos muchas políticas públicas. Mis colegas que trabajan políticas públicas, sobre todo en la Ciudad de México, se hicieron muchas iniciativas de ley para que de verdad se le diera la importancia a una educación de la sexualidad, incluyendo desde preescolar, y sí se logró, por lo menos en la Ciudad de México. En algunos otros estados fue difícil, ¿no? Sobre todo en los del centro fue muy difícil que se diera una educación de la sexualidad, aunque sí la dábamos a reticencia de muchos grupos, sí dábamos una educación de la sexualidad porque yo fui partícipe de esto, pero fue soltándose. Principalmente exactamente, son los que ponen... exactamente, ¿no? Entonces, pero dentro de esos grupos también se contagian. Exactamente, pero como tiene que ver con la idea de esta, no puedes tú decidir tener una vida erótica sexual más desde el placer, porque tiene que ver con la reproductividad, ¿no? Aun cuando estamos en siglo XXI, que tendríamos que tener otra manera de pensar, por eso dice que la globalización también influye en cómo las personas vivimos nuestra vida erótica sexual. Hay infinidad de información donde pareciera que hay un empoderamiento, donde pareciera que tenemos la información necesaria, que somos responsables de nuestra vida erótica sexual, que podemos tener varias parejas. Nunca está la información exactamente, hoy en día. Pero la información no es suficiente, Amelia, porque es información, no es educación. ¿Qué es una educación? Eso que estamos aprendiendo todos los días, que nos está llevando a hacer un análisis de esa información, que además quién nos está dando la información y que además la cuestionamos y la podemos aterrizar a nuestra vida personal y en nuestra vida cotidiana, que eso es lo que está pasando.
Algo que en el sector salud a nivel mundial también se impactó fue qué pasó después de la pandemia, ¿no? Los índices de VPH aumentaron también, no nada más del VPH, incluso de otras infecciones de transmisión sexual como vulvovaginitis, candidiasis, sífilis, herpes, ¿no? Que la sífilis se supone que ya de algún momento estaba erradicada, pues ya está volviendo otra vez, ¿no? El aumento del VIH también. Entonces, sí, incluso, por ejemplo, uno se puede contagiar de varios. Por ejemplo, una persona que tenga VPH, si tiene una comorbilidad,